Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus, mi querido Virgo, son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios del universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Se escucha como pasa, es que siempre en tu lectura pasa. Vale, antes de empezar, mi querido Virgo, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo con el cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso lo que he visto, Virgo, inclusive un poco impactante, ¿vale? Yo he visto muchas aves muertas, mi querido Virgo. ¿Y sabes por qué pasa esto? Es como que tú estás un poco desconfiado, desconfiada. Es como si estuvieras un poco a la defensiva, como que me dice Richard, ya no confío ni en mi propia sombra. Cada persona que llega, siempre tú estás con desconfianza, quizás porque ese grupo de personas al final pues terminan como pagándote mal, Virgo. Pero mi querido Virgo, tú tienes que cambiar esa energía, porque si tú siempre vas a estar desconfiado o desconfiada por cualquier motivo que te haya pasado lo que es en tu vida, al final estás enviando ese mensaje al universo, que es lo que tú quieres en tu vida que te llegue, Virgo. Yo siento que propuestas aparecen en tu vida, tanto lo que es en la parte del amor como también lo que es en la parte de la economía, pero vives con una desconfianza, Virgo. Y quizás es porque te han hecho mucho daño o porque lamentablemente te has topado con personas muy negativas. Tienes que cambiar eso, Virgo. Tienes que cambiar eso. El amor propio, el autoestima y no ponerte lo que es una barrera. Porque vuelvo a repetir, todo es energía. Si tú estás vibrando de esta manera, es normal que te topes con ese tipo de persona, pero si tú cambias tu energía y dices, sé que simplemente he tenido la mala suerte de toparme con una persona negativa, pero no siempre mi vida va a ser así. Entonces cambia todo, Virgo. Cambia. Para muchos de vosotros, Virgo, hay personas que van a aparecer en tu vida para ayudarte a evolucionar, para ayudarte a crecer. Hay personas que te van a hacer lo que es una propuesta también de pareja, de matrimonio, o de repente para algo que tú necesites. Pero tienes que dejar a un lado la desconfianza. Yo siento, Virgo, esa imagen de muchas aves caídas, muchas palomas en el suelo o aves en el suelo muertas. Siento, Virgo, que hay un grupo de ustedes como que ha perdido la fe de repente de volver a creer en el amor, la fe de repente de creer que ese negocio va a salir adelante, o la fe de que la humanidad es buena. Siento esto, Virgo. Tienes que resurgir como el ave fénix, ¿vale? Cambia el chip, Virgo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Virgo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del caballero de copas. Vas a tener una oportunidad, vas a tener una propuesta, porque mira esta carta.
Aquí hay una noticia, aquí hay una oportunidad, aquí hay una propuesta, Virgo. Y esa propuesta, esa oportunidad son con todas las buenas intenciones, pero yo he sentido con el cuenco tibetano de que tú tienes desconfianza. A lo mejor de repente inclusive tienes desconfianza de que yo te digo mediante el tarot funcione. Estás como un poco negativo, un poco negativa, Virgo. Vamos a ver qué más me dice. Y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Yo lo que siento, Virgo, siento que muchos de vosotros quizás, por lo que te ha pasado, cariño, en situaciones anteriores, quizás tú lo tomas como algo negativo, que ellos o ellas que aparecen lo que es en tu vida, no te entregan su tiempo lo que es al 100%. Es como que me dice Richard, no, he escuchado que ha salido de fiesta con el amigo, con la amiga, seguro que está con otra, seguro que está con otro. Hay como una desconfianza, porque la carta del 6 de bastos, cariño, es como que tú quieres la atención al 100% de ellos o de ellas hacia ustedes. Tú quieres la atención, a pesar que a lo mejor muchos de ustedes han retomado contacto, se están conociendo, te está hablando, te está conversando, pero tú quieres más. Tú quieres más. Y yo sé que no tiene que ver nada de malo, no tiene que ser malo el que uno quiera más, pero no confundamos a que esto se vuelva algo tóxico. Si esta persona se pone en contacto contigo, si esta persona vuelve, si hay una propuesta de relación también, no quiere decir que va a estar contigo pegado como chicle o como garrapata, cariño, las 24 horas al día. Tienes que darle también su espacio. Vamos a continuar. La carta también de la sota de copas. Tú, mi querido Virgo, te pones una barrera. Aquí hay una desconfianza. ¿Ves? Aquí tú piensas que a lo mejor esto es mentira, es surrealista. No puede ser, Richard, que ahora esta persona me diga que me quiere. No puede ser que ahora va a llegar una propuesta. No, yo creo que siempre tengo que estar en mi dolor, en mi tristeza, en mi desgracia. Tú, mi querido Virgo, es como que tu fe se está cayendo, Virgo. Como que tu fe se está perdiendo. Tienes que recuperar tu fe, Virgo. Porque aquí me dicen que te van a llegar cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Pero Virgo, tú quieres que las cosas pasen ya. Necesitas la atención al 100%. Tú tienes desconfianza porque aquí hay un personaje que está viendo que los chanchos vuelan, o que los cerdos vuelan, o que sus intenciones no son reales. Virgo. Esto también, Virgo, lo tenemos que relacionar lo que es en la economía, en el proyecto, en el trabajo. Tú sientes que una persona que te da la mano o que te quiere apoyar o que te quiere dar una oportunidad, sus intenciones no son reales. Tú sientes esto. Vamos a suponer que tú tienes una discusión con tu vecino, con tu vecina, pero en estos momentos tú estás enfermo, tú estás enferma, y con esa persona que tú has discutido, esa persona viene y te da lo que es una ayuda, una colaboración, y tú dices, uy, no puede ser que esta persona me quiera ayudar, si hasta me maldijo. Cariño, las personas, a veces cuando estamos con ese momento de euforia, de ira, de cólera, de nuestra boquita sale de todo, cariño, pero luego reflexionamos, meditamos de que eso no es correcto. Puede ser que este personaje, aunque tú de repente hayas tenido un percance, una discusión, un lío, este personaje se da cuenta que cometió un error y quiere justificar o quiere ayudar. Quiere cambiar, Virgo, pero tú pones una barrera. Tú estás desconfiado, desconfiada, Virgo. Yo sé que tú no tienes culpa. Lamentablemente, cariño, como dice la canción de Yané, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? ¿Vale? Y quisiera ser como el niño aquel, ¿vale? Que juega por ahí. Muy bien. Entonces, mi querido Virgo, yo siento que por sucesos de tu vida, tú te pones una barrera. Tú estás desconfiado, desconfiada a las nuevas oportunidades, cariño, o al contacto de una persona. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de el As de Oros. De la persona menos esperada, Virgo, te va a ofrecer su apoyo, su oportunidad, porque tenemos la carta del As de Oros. Entonces, hay una persona que tú no esperabas que iba a estar contigo en estos momentos, en los momentos más difíciles de tu vida. Pero esa persona, cariño, pues se da cuenta que necesita apoyarte. O de repente tú en estos momentos, Virgo, me dice Richard,
Yo estoy esperando que me ayude mi familia. Me tiene que dar lo que es un dinero o me tiene que apoyar con la casa. Pero sin embargo, una persona que apenas conoces es la persona que te va a ayudar, es la persona que te va a apoyar. Terceras personas te van a echar la mano, Virgo. ¿Ves? No todos son malos, no todos son malas. Vamos a continuar, Virgo. Estás un poco desconfiado, desconfiada. Te voy a dar signos. Que Dios Universo me ayude, que Dios de Universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale otro Virgo o una persona del pasado, me sale Géminis, me sale Cáncer y cierras otra vez con Virgo, uno más. Sagitario, cariño. Sagitario, tú solamente toma lo que es tuyo, Virgo. Siento que alguien aparece en tu vida, pero tú no crees su cambio. No, tú crees que algo está planeando. La letra T y la letra G, mi querido Virgo. Voy a sacarte un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? A ver qué me dicen. Porque a lo mejor puede ser que tú estás en lo correcto y me dices, Richard, yo sé por qué estoy desconfiado. Puede ser también, pero vamos a ver, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, engaño. En esta relación, una de las dos porta la máscara del engaño, cariño. Vale. Vuelvo a repetir, no metamos a todos en el mismo saco, ¿vale? Y tú también tienes que cambiar el chip. Para un grupo de ustedes, te da la razón las cartas. Para un grupo, ¿vale? Porque siento, cariño, que alguien posiblemente se acerca a tu vida y esta persona, cariño, de repente sus intenciones no son buenas. Quiero que por favor me dé señales quiénes son. Vamos a ver, porque no todos, ¿vale? No todos. Yo siento que no todos, cariño. ¿Quiénes son? Voy a sacar dos cartas. Y en esas dos cartas me dirás si es familia, si es pareja, si es trabajo o es tu ex. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Por favor, quiero que me digas con dos cartas quiénes son esas personas que vienen con malas intenciones a su vida de Virgo. ¿Quiénes son esas personas? Solo dos cartas te pido, por favor. Solo dos cartas. Vamos a ver. Me salió tres. Por algo será. Vale. En primer lugar, una persona con la cual tú tienes un problema económico. ¿Vale? Un problema económico o está de repente lo que es en un juicio. Es esta persona, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Puede ser que sea de piel blanca o piel trigueña, cabello negro, cabello rojo. Las otras personas, sí, me vuelve a decir, una persona que posiblemente, corazón, está relacionado con el dinero, juicios, trámites legales, etcétera, etcétera. Una persona que inclusive, yo te diría, corazón, que tiene un cargo o es una persona importante, Virgo. Piel blanca, cabello rubio, natural o pintado. Y tenemos lo que es la carta del 5 de copas, Virgo. Y la otra persona es una persona que en algún momento te pidió volver. Una persona que en algún momento te ofreció su amor. Y posiblemente, mi querido Virgo, pues como dice, ¿no? Lo que no nace, no nace. Lo que no nace, no nace, ¿no? Posiblemente esa persona, mi querido Virgo, se siente herido. Como se ha sentido herido, rechazado o rechazada por ustedes, pues entonces, corazón, se acerca con malas intenciones. He sacado un filtro. A mí lo que me está diciendo, si tú de repente estás conociendo una persona nueva, ellos no. Ellos no. Si de repente hay una persona nueva que te está ofreciendo su apoyo, ellos no. No. Es una persona que está relacionada con el dinero, con trámites legales, juicios, y una persona que tú rechazaste o una persona que te pidió volver. Entonces quiere decir que ya hubo una historia entre ustedes. Esa persona no se acerca con buenas intenciones. Cariño, quiere venganza, en pocas palabras. Vamos a continuar. Te he dado la información, Virgo. Te he dado la información. Vamos a ver las características. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo.
Muchos de ustedes inclusive puede ser que estás en una relación, en una historia, pero todavía como que hace falta claridad. Por el momento, la conexión entre vosotros dos es más pasional. Pasional, ¿vale? Esto no tiene por qué ser nada de malo, porque si tú estás conociendo a una persona, cariño, el amor, el amor no es algo que nazca de la noche a la mañana, eso se cultiva, es como una plantita, corazón, ¿vale? Entonces es normal. Puede ser que inclusive ese personaje tenga hijos. Estoy sintiendo un olor, perdón, estoy sintiendo un olor como a quemado, ¿sí? Como a quemado, Virgo. Y por eso me atora, inclusive. A ver, estoy sintiendo como un olor a quemado, Virgo, en tu lectura. Sí, muy fuerte. No, mi cocina está apagado, ¿vale? Mi cocina está apagado, pero es muy fuerte. Es muy fuerte el olor a quemado que estoy sintiendo. ¿No será que alguien te está fumando, Virgo? Puede ser que alguien te está fumando y quizá de repente por eso tú te sientes con la moral baja, quizá de repente por eso te sientes negativo, negativa. Y inclusive me ha atorado, Virgo, porque he sentido, ha sido sentir el olor a humo, a quemado, y sentir esa sensación, ¿vale? Es que lo siento aquí, lo siento. Yo con cáncer, porque también he hecho la lectura bonus de cáncer, yo he sentido olor a chocolate. Y nos hablan de los ángeles de la guarda, pero contigo siento olor a humo, Virgo. O alguien posiblemente te está fumando, o alguien de repente está haciendo algún tipo de trabajo para que tú estés negativo o negativa. Para que tú de repente sientas, cariño, que fracasas, porque tenemos la carta del 5 de copas. Es como que me dice Richard, siempre trato de buscar una oportunidad, pero no sé qué pasa, que las cosas se me truncan. Te recomiendo, mi querido Virgo, que te hagas una limpieza. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, Virgo, consigue la lumbre, Virgo. La limpieza de la lumbre es ¿cómo se dice? Mano de santo. Mano de santo, Virgo. Si tú tienes un trabajo, te están haciendo un trabajo, un bloqueo, la lumbre te lo va a quitar, Virgo. En mi canal vas a encontrar ese video. Cuando tú entras a mi perfil, vas a ver que el segundo video más famoso es la limpieza de la lumbre. El primer video es del huevo, que tiene casi 1,5 millones de visualizaciones. De la lumbre tiene ya 300,000. Cariño, es la limpieza de la lumbre, Virgo, porque siento que a muchos de vosotros te están fumando o te están quemando, Virgo. Siento esto. La carta 9 de bastos, corazón. Siento que hay una persona que está cerca de casa o de trabajo que te mira con envidia o te mira con recelos. Este personaje puede ser alto o alta, moreno, mulata o mulato. Es una persona que a veces coincide contigo y te mira de una forma negativa y tú lo sientes. Tú lo notas, Virgo. Te recomiendo, Virgo, si no consigues el alumbre, pues la limpieza del huevo. El huevo vas a conseguir en cualquier tienda. Pero el alumbre, si lo consigues, cariño, es mano de santo. Te lo digo por experiencia. Yo me he hecho la limpieza del alumbre, cariño, y es mano de santo. Y me lo volveré a hacer, ¿vale? Me lo volveré a hacer. Bendiciones, mi querido Virgo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, corazón. Cambia las energías o ayúdate con las energías. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa.